Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Qué hermosa es la iglesia porque es propiedad divina. Es propiedad divina a precio de la sangre del Cordero de Dios sacrificado en el Calvario. Y tenemos el privilegio de cuidarla como pastor. Amén. El Señor nos lleva al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Allí Él tiene un sentir precioso en su corazón para con sus discípulos y les va a presentar a la persona del Espíritu Santo. Les va a anunciar lo que el Padre y Él, el Hijo, hablaron. Les voy a dar un panorama de la primera sección del capítulo 14, del verso 1 al 14. En esta primera sección vemos a los discípulos haciendo preguntas y muy inquietos en su corazón, porque el Señor les había anunciado su regreso al Padre. En estos versículos del 1 al 14, el Señor les habla del Padre, el camino al Padre, que Él también va al Padre. Siempre les ha hablado de aquel que lo envió, aquel a quien, aquel que lo envió, el Padre. Y los discípulos estaban atentos de tal forma que ellos querían ver al Padre, ver al Padre. Y el Señor les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha recibido a mí, ha recibido a aquel que me envió. Pero luego el Señor en el verso 15, la siguiente sección de este capítulo, Él quiere presentarles a la persona divina que se va a quedar en su lugar. Y esto es totalmente nuevo para los discípulos. La primera vez que los discípulos escucharon acerca del Espíritu de Dios es en la boca de Jesús, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre mí. Dejó de ser algo en un libro, el libro del profeta Joel, cuando profetizó, o en el libro del profeta Isaías. Ahora lo vieron en Él. Él es la persona que les va a hablar del Espíritu del Padre. Ahora, vean esto. Vamos al verso 16. Y yo rogaré al Padre, yo, Jesús, rogaré al Padre, nadie más que Él. Y gracias a ese ruego, entonces lo siguiente es un hecho. Y Él les dará a ustedes otro consolador. Es decir, en mi lugar vendrá otro consolador. Esta palabra consolador es dada al Espíritu Santo. Ahora les voy a hacer un panorama. Hay creyentes que han escuchado acerca del Padre.
hay quienes han escuchado acerca del Hijo, pero hay quienes han escuchado poco acerca del Espíritu Santo. Y solamente tienen conocimiento acerca del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, pero no tienen entendimiento, revelación, enseñanza, doctrina acerca del Espíritu Santo. El Señor Jesús, aún antes de resucitar, antes de morir, ser sepultado y resucitar, les habló acerca de la persona del Espíritu Santo a quien el Padre le había enviado a Él. Ahora el ruego consiste en que el Padre va a enviar a la misma persona a ellos. ¿Cómo es que no sepamos de la persona del Espíritu Santo enviada? Dejó de ser un misterio profético. Solo algunos profetas o solo los profetas sabían que vendría sobre el Hijo amado el Espíritu Santo del Señor. Vean, y yo rogaré al Padre y Él les dará dádiva, regalo, don, dado, les dará otro, es otro en mi lugar y otro como yo. Ahora el Señor lo va a describir para que esté con ustedes para siempre. Noten la descripción, comienza la descripción del Espíritu Santo. Ese para siempre ya no es en la carne, sino en el Espíritu, porque es para siempre. No importa qué fecha sea o no importa qué lugar de la tierra vivas. Es decir, aquí el Señor va recorriendo el horizonte de la revelación. Qué hermoso es hacer una pausa aquí para darnos cuenta de que Él conoce al Espíritu Santo. Él sabe de quién procede. El Espíritu Santo procede del Padre. Él sabe que viene de arriba, de lo alto. Él lo conoce. Él sabe que lo tiene recibido. Él lo encontró en los textos de los profetas. Él lo tiene identificado como persona divina espiritual. Es espíritu. Y es menester, es necesario, es importante que la congregación de esta casa, todos estén adoctrinados, fundados, enseñados, todo sobre la palabra del Espíritu Santo. Vamos pues a lo que el Hijo habla o presenta a la persona del Espíritu Santo. Dice, es decir, el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Toma nota de eso. Lo contrario o lo opuesto sería espíritu de error. Entonces, son verdades paralelas. Vean de quién depende la verdad. La verdad es del Espíritu. Entonces, vean esa palabra verdad es absoluta. Espíritu de verdad. Y vean las siguientes líneas, al cual el mundo, y lo que me llama la atención y quiero que el Espíritu de Dios me ayude, es a describir esas líneas. Aquí menciona el primer conjunto de personas, es el mundo, así se llama ese conjunto. Lo que
el Señor les está diciendo a ese pequeño grupo de discípulos, son pocos. Uno ya había abandonado el grupo, Judas, estaba siguiendo sus propios planes. Ellos comenzaron a escuchar unos planes del Padre que nunca habían oído, de que hay dos conjuntos de personas. A uno se le llama mundo. Es el conjunto de personas que está sin Dios. Dios no es la cabeza de ellos. No se llama mundo a algo como decir es el gobierno o es los fulanos estos de aquí y de allá. No. Es la totalidad del sistema en el cual operan los seres humanos, y la característica es que no tienen a Dios. Dice, el mundo no puede recibir. Describe ese conjunto. Es muy importante este lenguaje, que trate de ponerlo en sus apuntes. Hay un conjunto que se llama mundo, el cual no puede recibir al Espíritu Santo. Dice, porque no lo ve ni lo conoce. Por lo tanto, hay otro conjunto en el cual es lo positivo. Sí lo recibe porque Él es enviado, sí lo ve y sí lo conoce. Preste la atención a los dos conjuntos. Esto puede sonar como discriminatorio para algunos, o puede sonar escalofriante para otros, porque no nos gustan las divisiones, no nos gustan que nos digan, es que hay dos conjuntos y creemos que nomás hay una sola cosa. No. Cuando uno comienza a escuchar la palabra, ella nos muestra la realidad, que es cómo Dios ve la tierra, cómo Dios la ve. Dios la ve y dice, aquí hay mundo, y dice, ellos no pueden recibir a mi espíritu, no lo ven, preste la atención a esa declaración, no lo ven, no lo perciben, no lo conocen. Ahora, si me encuentro algún creyente que no conoce al Espíritu Santo, que no lo ve y no lo percibe y no lo recibe, esto es causa de que hay una confusión que la hemos hecho como cosa normal. Hermanos, no. Se declara que los que no ven al Espíritu Santo, ni lo perciben, ni lo reciben, son el mundo. Entonces, dice, pero, ahí hay un cambio de dirección. Va a hablar del otro conjunto, pero ustedes, ahí está el otro conjunto, ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Vean esto. De lo que ha dicho el Señor, hay una palabra que es referente a la persona divina del Espíritu Santo, que es fuerte para nosotros, es la palabra espíritu. Porque la palabra espíritu quiere decir que es una persona no humana, no de carne y sangre. Es una persona espiritual que tiene
cuerpo espiritual, es espíritu. La palabra espíritu en sí, con los ojos del cuerpo humano no lo podemos ver. Es invisible a los ojos humanos. Esa es la parte que al llevar tantos años viviendo y viendo y no ver al Espíritu Santo, decimos, pues es cosa de que se me olvide que hay Espíritu Santo. Y es lo que quiero allí hacerte mirar la Escritura. El Señor sabe que los acostumbró a verlos, a verlo a Él, pero les dijo, yo me voy a ir, viene otro. Ah, pero ese espíritu, sí, pero no se preocupen, ustedes lo van a ver. Y ahí viene como se rompe la definición. ¿Cómo que lo voy a ver si un espíritu no tiene carne ni huesos? Entonces, el Señor nos quiere ayudar hoy a recibir su palabra, porque es nuestro fundamento, ¿verdad? Y que la persona del Espíritu Santo no sea alguien catalogada por nosotros según nuestro sentir como la olvidada, la nunca vista, la que no sé, pero no, eso es una falta de respeto al Espíritu Santo. Ahí es donde lo llevo a la Escritura y a prestarle atención. Tenemos que resolver una pregunta, vamos a ponerla en nuestro cuaderno. Si el Espíritu Santo es persona divina no visible para los seres humanos, ¿cómo dijo el Señor que nosotros la podemos conocer y ver? ¿Cómo es eso? Ah, ya sé, pastor, si vamos al laboratorio del Cook, ahí hay microscopios y a lo mejor vemos, no se puede ver, ni con microscopio ni con telescopio. Pero el Señor dice que lo podemos conocer, lo podemos ver. Ustedes lo pueden. Entonces dejemos que la Escritura continúe hablando. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora, un huérfano, sabe que esa palabra es muy fuerte, huérfano. Un huérfano sabe que es huérfano cuando ya no ve a su padre, cuando ya no ve a la persona que es su ayudador. Entonces el Señor les dice esta frase, es una frase legal, dice, no los dejaré huérfanos, no los dejaré huérfanos. El Señor mismo como juez declara que no nos dejará huérfanos, vendré a ustedes. Bueno, comienza el Señor hablando, sigue hablando, y llegamos al versículo 25. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero, y vuelve a hacer otro cambio de dirección, ¿ve? De estar hablando la persona que sí se ve, pasa a hablarles de la persona que no se ve, porque ya los está llevando, los está introduciendo, los está acostumbrando ya. Dice, pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, esa frase es muy importante, en mi nombre, en mi autoridad, en mi nombre también denota o explica a los míos enviará el Padre, quien es el cuerpo de Cristo, personas como usted y como yo, unidas a Cristo. Los consolará. Él es el consolador. El mismo que me consoló a mí, los consolará a ustedes. Y esto no es un asunto de que habrá funerales. No.
Este es un asunto de economía divina actuando y operando en nosotros. Nos ayudará en todo momento o asunto de vida. Es un asunto de economía. ¿Cómo opera la fuerza, la economía divina en el cuerpo de Cristo? En nosotros, tal y cual operó en Cristo Jesús. Dice, les enseñará, el mismo que me enseñó a mí, les enseñará a ustedes todas las cosas. Y les recordará, el mismo que me recordó a mí, la palabra del Padre, les recordará a ustedes la palabra del Padre. Es la que yo hablo, todo lo que yo les he dicho. Ahora, hasta allí, porque aquí viene la revelación. En el siguiente versículo ya es revelación. Ya el Señor abundó y explicó sobre la persona divina de la tercera persona de la Trinidad, que dijo, ella viene al conjunto de los míos, no viene al conjunto del mundo. Y yo mismo, estudiando esta palabra, dije, yo quiero la revelación que el Señor está diciendo y que los apóstoles recibieron. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es quien estará conmigo? También en ella, en él, en ella, en él. Pero no se ve, pero dice que yo sí lo puedo ver. Es un lenguaje que parece de otra dimensión. Hasta que leo el versículo 27 y ya pude ver, aleluya. La paz, sombrea paz, la paz les dejo, mi paz, sombrea, les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ahí está el conjunto llamado mundo que no recibe al Espíritu Santo, ni le ve, ni le conoce, ¿de acuerdo? No dejen que su corazón se turbe, es decir, nadie puede perturbarlos a menos que ustedes lo permitan, nadie. Ni tengan miedo, ni tengan miedo. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué la palabra paz está allí? Quiero pedirle a mi hermano Sergio Rangel que me ayude con una silla aquí, por favor. Sí, por favor, vean esto. Así puede ser mi persona o así puede ser la persona de mi hermano Sergio. Aquí puede pasar una dama, aquí puede pasar usted. Puede ser que ustedes no conozcan a este varón, no lo hayan saludado, no sepan su nombre, no convivan con él, que eso es algo que tenemos que estar resolviendo en la comunidad, conocernos. Pero el punto que está hablando la Escritura es, ¿está el Espíritu de Dios en él? No es cómo lo sabrá él, sino cómo lo sabrán ustedes. Porque el Señor habló de manera plural, dijo, vendrá a ustedes. Entonces el grupo tiene que asegurarse de que son aquellos que no son del mundo por la característica espiritual de quien está con ellos. ¿Ven eso? Por la característica invisible de quien está con ellos y es una persona. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que Él no es del mundo? ¿Cómo nos damos cuenta de que el pastor, que así le dicen,
Y así le digo, y nunca se han detenido a preguntar, ¿y tiene el Espíritu de Dios? ¿No es del mundo, pastor, de casualidad usted? Es decir, me sorprende que saben tanta palabra, tantos sermones y no hacen las preguntas que son directas para tener esa certeza de que estamos en el cuerpo correcto. Cuerpo correcto. Tienen que ser más activos, no pasivos. ¿Cómo, cómo van a resolver los discípulos dada la ausencia del Señor? No lo volverán a ver en cuerpo eh, así, salvo durante 40 días después de la resurrección, pero después iba a ascender al Padre. ¿Cómo iban a resolver ellos quién tenía al Espíritu? Para sentirse seguros, para sentirse seguros. Él escuchándome y yo con Él. ¿Saben que esto es una gran situación? Es una gran cosa, no es nada ligera. Yo lo tomo muy en serio, porque todos nos decimos hermanos. Todos nos llamamos hermanos, pero el Señor dijo, hey, aquí primero es quién vendrá en mi lugar, para que ustedes capten. Si no saben distinguir que hay dos conjuntos, siempre andarán pensando que todos somos de una sola mancha o de un solo conjunto. No, hay dos conjuntos. Y yo decía, Señor, no quiero preguntarle a teólogos, no quiero preguntarle no, yo quiero ir a la escritura. Y el Señor me decía, lee el 27, ¿qué dije allí? En el 27 dije, mi paz les dejo, a él y a mí y a ella. Y dice, mi paz les doy. Y vuélvelo a leer y vuélvelo a leer hasta que la revelación se manifestó. Y dice, mi espíritu no se ve, pero lo que sí se ve es mi paz. Eso ya me ayudó bastante. La persona del Espíritu Santo no es visible a la vista humana, pero la paz es visible a la vista humana. Yo les hago una pregunta seria, responsable, como si estuviera hablando con él y esto estuviera vacío, pero se la hago a él para que todos escuchen. Mi pregunta es, hermano, ¿te sientes confiado, seguro conmigo como pastor? ¿Te sientes confiado? Él va a decir afirmativamente sí. La siguiente cosa es ¿por qué? Y él puede irse por la ruta de, pues pastor, es que usted toca el piano, usted sabe predicar, usted lo ha escuchado orar en otras lenguas, cantar en el espíritu, etcétera. Usted es una persona así y así. Y les digo, oigan, se están yendo por la periferia. También hay quienes se van a ir por la ruta, es que conocí a su padre y es que esta es mi iglesia. Oigan, se están yendo por la periferia. Atiendan al texto. La respuesta de él debe ser, hermano Saúl, pastor Saúl, porque estoy atendiendo al texto que dijo el Señor, ojo con esto. Envió a su espíritu al conjunto de los que no son del mundo, pero él sabía que no es visible a nuestros ojos humanos. Pero pastor Saúl, lo que yo veo en usted es la paz que él dejó. Dado que usted tiene esa paz que no es la del mundo, número uno, usted no es del mundo
Y número 2, usted tiene al Espíritu que dejó el Cristo en su lugar. ¿Se les hace difícil llegar a esa conclusión tan rápida para cada uno de nosotros? ¿Por qué no han llegado a esa conclusión? No se necesita ser teólogo. Por eso yo tuve que resolver, gracias hermano, yo tuve que resolver ese asunto de que nos envían al Espíritu Santo, pero no se ve con estos ojos. El Señor no nos puso en una burbuja de aire para no tocarnos, para vernos de lejecitos. El Señor nos puso unidos en un cuerpo y nos dijo, ese cuerpo es el lugar donde va a residir mi espíritu. Sí, pero no lo vemos. Unos no hablan en lenguas, otros sí. Unos no se congregan, otros sí. Unos no cantan, otros sí. Y comenzamos a hacer subconjuntos del conjunto que no es el mundo. Eso no debe ser. Unos no diezman, otros sí. Comenzamos a hacer subcategorías de un conjunto que no es el mundo, que no debe ser esa. Entonces yo dije, a ver, Señor, ¿cómo sé que Ignacio no es del mundo? ¿Cómo sé que Salvador Arroyo no es del mundo? ¿Cómo sé que Juan Pablo no es del mundo? No le voy a preguntar a su esposa, no le voy a preguntar a... No, dijo el Señor, lee el versículo 27. La paz les dejo. Y le pregunté al Señor, Señor, o me estás dando aquí el remate para nunca entender, o con este texto me estás haciendo entender todo lo que está dicho al principio. Y el Señor me ayudó, dice, hijo, la paz sí se ve. Si ustedes no están de acuerdo con esa declaración, entonces no hay razón de vivir, porque si no se va a ver la paz, ¿qué hacemos aquí como personas? Les pregunto, ¿ustedes ven esa paz en mí? Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿soy entonces del mundo o no soy del mundo? ¿Cómo lo saben deducir? Así. La paz sí se puede ver. ¿Por qué? Porque la paz es un fruto del Espíritu. Y no solo la paz, el gozo, la fe, la templanza, la benignidad. Entonces, ¿por qué hay creyentes turbados como si el dictamen o la declaración estudiada por ellos y dicha por sus bocas es, el mundo me quitó la paz? Ponte a estudiar eso que andas pensando. El mundo me roba la paz. Otros dicen, el diablo me roba la paz. El Señor sabía que íbamos a pensar en esas líneas. Por lo tanto, amplió, o sea, Él habló de eso. Dice, no dejen que su corazón, ¿qué dicen? No dejes tú. Eso no queda bajo la potestad de Dios. Eso queda bajo tu potestad. Entonces, si queremos ese lenguaje rico, nutrido, que es fructífero, o sea, es del Espíritu, es muy sencillo. A ver, fulanita va a hacer este viaje.
está todo pagado y tiene hasta padrinos y ya, y todo por aquí, todo por allá. Yo le haría la pregunta, ¿tiene paz? Puntos suspensivos. A ver, parejita fulana que ya se dieron el anillo de compromiso, ¿tienen paz en casarse? Puntos suspensivos. A ver, fulanita que anda agarradita de la mano del novio, ¿tienen paz? A ver, fulanito inversionista, desarrollador, que está haciendo esto y triquis y tracas y esto acá, ¿tiene paz? Y a ver, usted que estoy preguntando por el Espíritu Santo, estoy preguntando si tiene el Espíritu Santo, estoy preguntando si hablan en lenguas, estoy preguntando si tienen paz, porque eso es vivir al Espíritu dado, dado, es vivir al Espíritu recibido. Y ahí es donde traspasamos la línea fina, en donde o no somos de ese cuerpo de creyentes que tienen paz o somos del mundo, tratando de vivir la religión de los cristianos. La diferencia la hace el Espíritu Santo. Es una persona. ¿Tienen paz en venir a congregarse? ¿Tienen paz en en decir que soy su pastor? Hay quienes nunca han dicho. ¿Tienen paz en traer su dinero que glorifica a Dios a este alfolí? ¿Tienen paz? Entonces, ¿a qué le temen? ¿Por qué se retraen? ¿Por qué la piensan? ¿Por qué no se sueltan en esa paz? El Espíritu Santo vino a cuidarnos para que esa paz sea nuestro gobierno. Dice la revelación del apóstol Pablo, y la paz de Dios. Y dicen los libros del Antiguo Testamento, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. El Espíritu Santo y la paz no son dos cosas diferentes, es lo mismo, porque sin el Espíritu no hay paz. Entonces, hermano, yo te animo a que ya no vivas con la doble cara tratando de poner la paz falsa, porque no, no tienes paz. Y tratas de vivir un día más y un día más y un día más. Mejor este capítulo 14, el 15 y el 16 sea la palabra de Dios para tu vida hoy. Fíjense bien, cuando alguien no tiene la paz, esto es lo que tiene, no se queda así como vacío. Dice el texto, corazón que se turba y corazón que tiene miedo. Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Entonces, ¿cómo llega? Llega como dádiva, alguien la da, lo da, pero no es Dios. Entonces, ¿cómo llega? Llega por el espíritu del mundo. A través del mundo, ahí está el conglomerado, la coalición, ahí está todo el inclusive se describe como donde Satanás tiene su trono. ¿Ven? Entonces la paz, la paz, la paz, mi paz les dejo, esa sí se percibe, sí se ve y nos damos cuenta que es un fruto del Espíritu.
No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. Vamos a varias versiones de ese verso, por favor. Hay quienes viven, o su estilo de vivir es a base de deducciones fáciles. Siempre están viendo lo más barato, lo más barato. ¿En cuál universidad? En la más barata. ¿En qué carrera? En la más barata. ¿Con quién me caso? Con el más barato. ¿Qué carro compro? El más barato. ¿Qué voy a comer hoy? Lo más barato. Eh, ¿Qué Biblia compro? La más barata. ¿Qué trabajo pido? El más barato. Eso es peligrosísimo, es peligrosísimo. No le hacen caso a la paz, sino a lo más barato. No le hacen caso a la paz, sino a lo más barato, por decir barato como algo fácil, rápido, común, corriente. Dice, les dejo la paz. Había que decir paz, si ya no se había dicho, les dejo a la persona del Espíritu Santo, sí, para que se nos revele el Espíritu Santo. No nos iba a dejar a tientas. Nos dijo, la paz se ve, la paz se ve. Es mi propia paz la que les doy. Es su propio Espíritu el que nos da. Amén. Hay bastantes hermanas, y lo digo aquí, porque ahorita están y me están viendo, y están sus maridos. Hay bastantes hermanas que quieren venir a reunirse entre semana y sus esposos no los dejan. Y es una situación que el Señor va a tratar allí. Amén. Entonces, la paz nos deja a cada persona, eso es muy importante. Ese es el gobierno que tenemos, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Entonces la relación Espíritu Santo y paz es perfecta. Es Él nos está dando la paz que Él conoció. Al decirnos el Señor que el Espíritu, que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, esto es igual a que el mundo no puede recibir la paz de Dios. No la puede recibir. ¿Saben quién les puede dar terapias de paz? Para todos los que andan buscando paz, el Espíritu Santo. Para todos los que les gusta masajes y ozono y agujas en las orejas y que cualquier cosa, ¿quieren terapias? Terapias de paz, ¿qué les parece? Vayan al Espíritu Santo y digan, tú eres mi paz, dame paz en esto. Tú eres mi paz, tú eres mi gozo, dame paz en esto. ¿Verdad? Por eso es muy importante entender a la palabra, entender al texto. ¿Ven cómo la persona del Espíritu Santo era la persona olvidada? Porque no le veo, no esto, no, no hablo en lenguas o esto, aquello. No, la paz es perceptible, es manifestable, es tangible, es como una radiación, es algo que se hace como un escudo de paz a tu alrededor. Aleluya. Amén. Y dice, vamos a leer el verso 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Aleluya. Ahora vamos al capítulo 15, versículo 26.
26, 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, vean cómo lo llama otra vez, exactamente revelado así, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces hay testimonio. Y esa palabra cabe en las proposiciones anteriores. Varón, ¿tiene el testimonio en usted? Y si no sabemos ese lenguaje, no estamos por default fuera de lugar. ¿Tiene el testimonio para eso? ¿Tiene el testimonio? Nos están hablando de la persona del Espíritu Santo. Nos están hablando. El Señor hace un llamado a hacerle caso total y absolutamente al Espíritu Santo. Fulanito que se quiere ir a trabajar a Estados Unidos, ¿tiene paz o nomás tiene dólares? Y el coyote o la visa. O sea, estas son las preguntas que debemos hacernos, que si tenemos paz, paz, paz. El Espíritu Santo dice, dará testimonio acerca de mí. Seguimos leyendo, capítulo 16. Versículo 7. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Ah, eso es muy interesante. Te conviene. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo es la persona que les dará a ustedes la ventaja en toda situación. Toda situación les dará la ventaja. Les conviene que yo me vaya. ¿Sabes que eso suena muy fabuloso? Es como decirle, ay, ¿a poco sí? O sea, ¿qué hijo tuyo soportaría la historia tuya diciéndole, hijo, me conviene que yo me vaya a Estados Unidos a trabajar? El hijo diría, ¿de por dónde me conviene? ¿Cómo me conviene? No, pero es que no alcanzamos a entender. El Señor nos estaba diciendo, me conviene que yo me vaya al Padre, les conviene a ustedes que yo me vaya al Padre. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿les convino a ustedes? ¿O todavía no ven la bola venir? ¿Todavía no ven el dribbling, la bola? O sea, cristiano que ignore a la persona del Espíritu Santo, tengamos compasión de él y hay que ayudarlo, porque anda sin paz. El Señor dice, les conviene, es decir, les voy a dar mucha ventaja. Tengan esta ventaja. Dice, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Vamos a leer ahora al 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Digan conmigo, me conviene. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Diga conmigo, me conviene. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Diga conmigo, me conviene. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Digan conmigo, me conviene. Ahora vamos a leer el versículo 23 y 24. En aquel día, ¿cuándo es aquel día?
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. En aquel día, Jesús nos lo platicó como un fiestonón, un derramamiento, un estremecimiento de las potestades celestiales. Dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Siguiente versículo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Vamos a ver ese último texto en varias versiones. Porque aquí el Señor nos da otra característica que no posee el mundo, sino es del Espíritu. Dice, el siguiente versículo. ¿Hay 24? Ese. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Otro versículo, otra versión del 24. Dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que así estén llenos de alegría. Otra versión. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo, ahí está la palabra, ponga gozo. Otra característica es el gozo, el gozo. Entonces el Señor nos habló de paz y de gozo en el Espíritu Santo, en nosotros. Amén. Aleluya. ¿Tiene usted gozo? ¿Tiene usted paz? Eso es un fruto del Espíritu. La siguiente pregunta que yo le haría es, ¿me puede recomendar alguna fuente del mundo al cual yo ir para tener lo que usted tiene? No, porque dice que el mundo no lo puede recibir. ¿A dónde voy al mundo para recibir paz? ¿A dónde? ¿A dónde voy al mundo para recibir gozo? Pero aquí el Señor, cuando me comienza a hablar del Espíritu Santo, me comienza a hablar de su paz y de su gozo. Eso solamente habita en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, ese gozo no es falso, no es traicionero, no es frustrante y no es una decepción. Pido y no recibo. Entonces, ¿para qué pido? No, ese gozo es del Espíritu. Amén. Aleluya. Hemos concluido. Vamos a ponernos de pie. Denle un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Es muy importante hacer preguntas. Les voy a poner ejemplos. Mis 4 hijos y sus preguntas. ¿A quién? Pues a sus padres. Preguntas. Papá, ¿puedo ir a un viaje que organiza fulanito colegio o escuela? Si yo vean mis hijos de 20 años para abajo, si yo les digo, sí hijo, si tienes paz ve, pues van a ir.
porque para ellos paz, hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje en relación con personas. Papá, ¿puedo ir a este viaje? Ah, hijo, si tienes gozo, ve. Claro que tienes de sobra. ¿Qué si yo le digo a mi hijo no? Le dije a Odette que no podía ir a un viaje que lo estaban invitando. Esa respuesta significa, hijo, te estoy dando de mi paz. Por eso es muy importante hacer preguntas. Hijo, te estoy dando de mi gozo. Porque uno oye al Espíritu Santo. Hagan preguntas siempre. Hagan preguntas. Y por eso el Señor puso pastores, para ser los que acompañan a la oveja. Hagan preguntas. Fulanito, ya tratándose de personas adultas, fulanito así como Eric o Pedro, fulanito, ¿le preguntaste al Espíritu Santo? ¿A quién? Al Espíritu Santo. No, porque nunca lo he visto. Esas son las cosas delicadas, inaceptables para usted. No podemos seguir esa corriente. Alguien debe tener al Espíritu Santo, alguien de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegaba a una congregación, decía: ¿quién es sabio entre ustedes? ¿Quién es el sabio, el entendido? Pues ese que ponga orden allí en la revuelta, en los asuntos familiares. ¿Quién es el sabio? Porque alguien debe estar lleno del Espíritu. Alguien. Aleluya. La primera vez en Hechos 6 que se levantaron quejas, disputas, que se agarraron allí a dimes y diretes, los apóstoles pusieron orden entre los discípulos, dijeron: hey, escojan a 7 varones llenos del Espíritu Santo, porque si no ponemos a gente llena del Espíritu Santo, ¿cómo viene la paz? Si no es a través de personas con el Espíritu Santo. La paz no la puedes traer diciendo: pues cierra ese grupo de WhatsApp. No la puedes traer diciendo: pues dile que se cambien de iglesia. Errores de nuestra ignorancia. La paz es a través, como ellos le hicieron, traigan a 7 gentes y que ellos administren las necesidades de las viudas, y a ellos les han dado los recursos, porque así va a traer la paz, porque tienen lleno el corazón del Espíritu Santo. Así nosotros, esa es la dirección del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Den un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre.